Si os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando sobre estos textos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Hoy continuamos del 4 al 10. En principio íbamos a hacerlo en más mensajes, pero al final lo vamos a resumir en estos dos, en los cuales hablamos de esa comunidad tan perseguida, tan compleja, en unas circunstancias difíciles a las que Pedro tiene que referirse para que mantengan, primero, ese amor de Dios en sus vidas a través de la muerte de Jesucristo, lo que propició esa salvación para sus vidas, esa salvación que es una seguridad absoluta y la que les hace tener respuesta, la que les hace vivir una vida dentro del Evangelio para Cristo. Y en estos versículos nosotros nos encontramos una analogía o una metáfora que es muy utilizada, ¿verdad? Y es que nosotros como iglesia somos una edificación, somos un edificio. Y los edificios se tienen que construir a través, en nuestro caso, lo hacemos de ladrillos. En otros países lo hacen de otra forma. Y esa edificación tiene que estar bien construida. Si no está bien construida, es un problema. Y eso ha sucedido muchas veces. Una mala construcción hace que con el paso de los años se acabe cayendo, haya que reparar, haya que reconstruir y un largo etcétera. Pero si la construcción es fuerte y está bien, entonces puede durar toda una vida. En este caso, nosotros como iglesia tenemos que ser esa construcción bien construida. Tenemos que ser esa construcción fuerte, levantada con el mensaje del Evangelio. Si nosotros pensamos en una edificación antigua, no era con ladrillos, era con piedras, ¿verdad? Eran piedras, tenían que tallarse de tal forma, así como los especialistas y los arquitectos decían que tenía que ser. Miraban, medían, las iban colocando de tal forma que eso pudiese acabar convirtiéndose en una edificación. Y para que todo fuese bien, primero tienen que colocarse bien los cimientos. Si los cimientos no están bien puestos, la casa se va a caer. Había una piedra que era muy importante en los cimientos, que era la piedra angular. Era una piedra que se colocaba en una esquina, en los cimientos, grande, que era la que daba ángulo, verticalidad, rectitud. Se unían los otros muros a ella, les daba fuerza. Era la piedra fuerte e importante. Era una piedra relevante, una roca relevante que el arquitecto tenía que colocar con sumo cuidado. De ahí que nosotros estemos leyendo ahora esto, porque Pedro está tomando esa misma referencia. Y como era algo para ellos muy normal y muy cotidiano, ellos entendían perfectamente cuando se estaba refiriendo a esa piedra angular. Estaba hablando de Cristo. Es decir, dentro de la edificación de nuestra vida y de la Iglesia, Cristo tiene que ser la parte más importante, la que dé el sentido, la fortaleza y la rectitud, y la que tiene que ser colocada en primer lugar. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros nos encontramos que Pedro menciona el Salmo 118, 22. Está hablando de una piedra que ha sido desechada. Es decir, les está hablando de la realidad de lo que pasó. ¿Os acordáis de cuando Cristo vino, estaba con nosotros y en vez de aceptarle, de recibirle y de amarle, todo le empezaron a rechazar? Los fariseos le rechazaban, los saduceos le rechazaban, todos le rechazaban, cuando él tenía que ser esa piedra angular. Los líderes religiosos y sus propios hermanos de nación le rechazan. Acaban todos clamando para matarle. Ese es el Cristo. Por las personas hoy también, ¿cuántos aceptan la obra de Jesucristo? No de una forma tradicional y religiosa, sino real. No está aceptado. Se le rechaza, se hacen bromas de él, se hacen mofas y se acepta en todos los lugares. Muchos cantantes, sobre todo en Estados Unidos, en sus videoclips y sus conciertos se visten, hacen espectáculos y todo al final aceptado y valorado por la mayoría. Cuando el texto habla
de ser una piedra desechada, él quiere decir que es algo rechazado por ser indigno o inconveniente. Pensaban que Cristo era indigno. ¿Cómo va a ser este el Mesías? ¿Cómo va a ser Mesías si no es fuerte, si no es poderoso, si no mueve a multitudes fuertes, capaces e inteligentes, si tiene unos discípulos que son galileos y pescadores, la mayoría? ¿Cómo es posible que sea este el Mesías si no nos va a llevar a la victoria contra Roma? Era algo que era indigno de ser un Mesías, como ellos creían. Era algo también que era inconveniente. No nos conviene, no es bueno para nosotros, no lo queremos a Jesús de Nazaret. ¿Por qué íbamos a querer a alguien que sí sana a enfermos, les da vista a los ciegos, andan los paralíticos, las personas con problemas espirituales son liberadas, da mensajes inigualables como nunca habíamos escuchado, tiene poder, autoridad, pero no nos conviene? ¿Por qué? Porque no forma parte o no encaja en el estándar que a mí me apetece. Le rechazan, al igual que el constructor cuando ve una piedra, dice, no, esta no me gusta, tiene que ser con otro ángulo, tiene que ser con otro corte, piedra desechada, ponme otra que yo quiera y que a mí me guste. Y aquellos que tenían que haber aceptado a Cristo lo rechazan como algo que no encaja, indigno o inconveniente. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Para ellos, Jesús como Mesías era una locura, pero para los que creían en Él, era poder, absolutamente. Y además, dice aquí la palabra, que era sin mancha. Sin mancha, precioso y sin mancha. Cordero que sin ningún tipo de imperfección era llevado a morir por los pecados de las personas. Porque nosotros hemos entendido quién es Jesús el Cristo. Hemos entendido el valor y lo precioso que es Jesucristo, lo perfecto que es, y aunque no fuese aceptado, para nosotros es absoluto y es perfecto. Se entregó y entregó su vida por nosotros en ese sacrificio vivo, en ese sacrificio expiatorio, cancelando la demanda penal de muerte por el ser humano para aceptar ahora, para que nos aceptase Dios en su gloria. Y como dice capítulo 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que la gente no podía ver y no podía entender. El Cristo absoluto, la obra absoluta, el poder absoluto y la salvación absoluta de Dios. Pero no encajaba en esos constructores, no encajaba en su pensamiento, no encajaba. Ellos estaban acostumbrados a pensar en el Mesías como una especie de Moisés, que aun siendo esclavos, con poder y autoridad de Dios los iba a sacar con maravillas de Egipto y de la garra del faraón. Podían pensar quizá que tenía que ser como Josué, que con espadas iban a derrotar a todos los pueblos, iban a vencer a muerte. Podían pensar quizá que sería como un Gedeón, como otro de los jueces, o como el rey David, en gloria y en esplendor, como rey sentado en un trono dominando y levantando ese templo como esa nueva Jerusalén preciosa que pudiese gobernar y dominar. Jamás se pensaban que algo que no era bonito en ese sentido podía ser perfecto. Pero Dios utiliza a eso que es imperfecto. Todos estos hombres que he mencionado son imperfectos. Dios utiliza incluso a personas como Oseas, que le hizo casarse con una mujer que le iba a ser infiel hasta el punto de que tuviese que demostrar ante todo el mundo. De esa forma viva las obras, o sea, la obra de pecado y las obras negativas que estaban realizando el pueblo. No es bonito, Oseas, no es
inteligente, se ha casado de una forma que no es coherente y mira lo que le está pasando. No es bonito. Ellos, los discípulos, no eran preciosos, eran pescadores galileos que no merecían nada, hasta el punto de ser Jesús de Nazaret, un lugar como antes se decía aquí, ¿no? Anda y vete a Parla. ¿Por qué? Porque Parla era lo peor. Tampoco ha mejorado mucho, pero era lo peor, era lo último de Madrid y al sur. ¿Quién quiere vivir en Parla? ¿Quién quiere estar en Parla? Parla está lo peor. Se decía antes. Esa expresión se utilizaba mucho, yo la recuerdo. Y la hemos escuchado por televisión, en series incluso. Anda y vete a Parla. Pues Nazaret era a lo mejor incluso peor. ¿Os acordáis del dicho? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Era un menosprecio total. ¿Cómo va a venir el Mesías de Nazaret? ¿Cómo va una iglesia en Parla a levantarse y dar respuesta a Madrid? Es impensable. ¿En Parla? ¿Qué va a haber en Parla? Getafe, bueno. Pinto, bueno. ¿Parla? Sin embargo, la obra de Dios la utiliza a través de los que somos imperfectos y pequeños. Mateo 3:17, hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo. Este es el Mesías, precioso y perfecto para la obra que Dios tenía en su corazón. Y como dice la palabra, Él es la piedra angular. La piedra angular. Aquí se puede referir a dos cosas porque luego lo vuelvo a mencionar más tarde. La piedra angular es la piedra que estaba en la esquina, abajo, en el fundamento, en el cimiento, pero también cuando estaba hablando la piedra del ángulo se refería cuando dos arcos se levantan y tiene que haber un punto en el que las dos partes se unen, como cuando vemos un puente romano. Son piedras que se van colocando por presión y dos brazos que se unen por una piedra que hace un ángulo. Esa piedra es la más importante. Es donde descansa la presión de todas las piedras, toda la fuerza se ejerce ahí. Si está mal puesta esa, se derrumba el arco, el puente o la bóveda. Eso es la piedra superior del ángulo. Es decir, Cristo es fundamento, Cristo es rectitud, Cristo es la última piedra, el final de nuestras vidas. Piedra, como dice la palabra, escogida por Dios, dentro de su plan perfecto y el método que Dios ha utilizado para dar respuesta a todos. Cristo es fundamento, piedra angular, la piedra del arco, pero también es constructor. Porque al final, ¿quién levanta la iglesia? Es Cristo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Es Cristo. ¿Cuál es la piedra que da rectitud y da fortaleza? Es Cristo. ¿Cuál es la piedra que unifica y termina y da altura? Es Cristo. Todo al final pasa por Él de una forma u otra. Y así es como tiene que ser construida nuestra vida y tiene que ser construida la iglesia. Nos centramos ahora un poco en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El conjunto de piedras vivas. Como dice el versículo 4, nos acercamos a Él, que es una piedra viva. Y, versículo 5, como piedras vivas, sed edificados. ¿Qué es la iglesia? Es la unión, es la edificación, el muro de piedras vivas ordenadas por Cristo. Esto es la iglesia, el conjunto de piedras vivas que se ordenan de forma efectiva, que se ordenan de forma recta, que se ordenan de forma coherente, que no serán las más bonitas a lo mejor, pero como Cristo es quien las talla y las pone, son perfectas. La iglesia, Aposento Alto, tiene que ser esa iglesia la cual está creciendo mediante la obra del constructor que es Cristo. Y la iglesia que se levanta sobre el fundamento que es Cristo, por Cristo y para Cristo. Esto es la iglesia que tenemos que levantar. Es la iglesia que nadie pensaba que tenía que levantarse, pero que se levanta por gracia de Dios. Es la iglesia que jamás pensaba nadie que se iba a levantar en un comienzo, la iglesia primitiva, pero es la iglesia que Cristo levantó a través de sus discípulos y a través de los apóstoles.
Pero hemos dicho, la Iglesia es una edificación de piedras vivas. ¿Pero por qué somos piedras vivas? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué somos nosotros piedras vivas? Si habéis leído bien el texto y lo recordáis, dice la palabra, acercándoos a él, piedra viva. Y dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas. ¿Qué quiere decir? Cuando yo, una piedra fría e inerte, muerta, me acerco a la piedra de vida, ¿qué es lo que yo obtengo? Vida. Y me convierto en una piedra viva junto a Jesucristo. Porque la única forma para encontrar vida es uniéndome y juntándome a Cristo. Somos un edificio formado por piedras vivas que únicamente reciben respuesta junto a Cristo porque Él es la vida. Nos acordamos de Juan capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la vida? Es Cristo. Por lo tanto, no hay vida fuera de Cristo. Hay muerte. Primera de Juan 5, del 11 al 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O Juan 10:28, lo escribió en su Evangelio, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la vida que tenemos en Cristo. Fijaos qué fácil. Solamente con estar al lado de Cristo tenemos vida. Solamente con estar al lado. No tenemos que forzarnos, no tenemos que ser perfectos, no tenemos que convertirnos del barro a una arcilla buena para construir, no tenemos que ser tampoco el mármol precioso que en aquel tiempo sería carísimo, no tenemos que ser piedras preciosas, solamente tenemos que ser piedras que estén en Cristo. Solamente eso es suficiente, porque es la respuesta que nosotros obtenemos, pasar de muerte a vida. Muertos en nuestros delitos y pecados, dice el texto de Efesios 2:1, que nosotros estábamos. Muertos en vuestros delitos y pecados, por culpa de Génesis 3, el pecado que llegó al mundo. Sin embargo, en Cristo lo tenemos todo. Pero aquí hemos leído antes, en 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es decir, es una herencia que hemos recibido, la cual recibisteis de vuestros padres. Es que recibimos una herencia que es estar muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en Cristo recibimos otra herencia diferente. Es la muerte espiritual. Que sí, claro, hay un concepto físico, pero la palabra de Dios quiere ser más profunda. Cuando habla de muerte es una muerte espiritual. Y la muerte espiritual hace que mi muerte física sea absoluta. La muerte espiritual es estar separado de Dios. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay nadie justo a la altura de lo que Dios quiere y Dios se merece, que es la perfección. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos hemos pecado, todos somos imperfectos, todos estamos bajo Génesis 3. Muertos, pero vivos para ser casa espiritual en Cristo. De ahí el amor tan grande que Dios demuestra para nosotros. Para ser el ¿qué? Casa espiritual, dice el texto. ¿Qué es una casa espiritual? Es un santuario. Es donde Dios obra y donde Dios se da a conocer. Es que nosotros tenemos que estar vivos en Cristo para ser ese santuario donde mora el Padre. Donde Dios obra y trabaja. Donde Dios aparece, que es en la vida de aquellos que son vivos en Cristo. Además, nos llama sacerdotes de esa casa o de esa morada de Dios. Versículo 4. ¿Qué sacerdotes? Aquellos que administran y cuidan la morada de Dios. ¿No dice la palabra que somos morada de Dios? ¿Que somos templo del Espíritu Santo? Por lo tanto, seamos esas personas que viven una vida viva en Cristo
como el santuario en el que Dios está y en el que Dios obra, y a través del cual se hace esa labor. Sacerdotes que van a administrar el lugar santo apartado para Dios. Esa tiene que ser nuestra vida. ¿Para qué? Termina diciendo el texto del versículo 5, para ofrecer sacrificios espirituales. Esto ya no nos gusta, la palabra sacrificio no nos gusta. ¿Pero qué quiere decir la palabra sacrificio? Es dar y entregar lo que yo tengo y lo que yo soy a Dios. Al igual que Cristo se sacrificó por mí, entregó lo que era y lo que tenía, Dios me está pidiendo que yo haga lo mismo. No para ser piedra viva, sino como soy piedra viva y como soy morada de Dios y del Espíritu Santo, puedo entregar mi vida para el Evangelio. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que nos pide Dios? Alabanza, hacer el bien, ofrenda y entrega. Si vemos un poquito el Nuevo Testamento, son un poco esos sacrificios que Dios nos exige. Alabad a Dios, entregadle vuestro corazón, reconoced que es Dios grande, todopoderoso y soberano. Esa es la alabanza. La alabanza no es cantar por cantar. Alabanza es reconocer quién es Dios, cómo es Él y lo que ha hecho por mí. Eso es alabanza. Hacer el bien, obrar entregando vuestro corazón a aquellos que necesitan recibir esta respuesta, que viven como piedras frías, muertas e inertes. Es la ofrenda que entregamos con nuestro corazón para la obra del Evangelio, y es al final, como dice Romanos 12:1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando está hablando de nuestros cuerpos, no se refiere a que entreguemos nuestro cuerpo físico perfecto, sino que nuestra vida se la entreguemos a Él. Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro corazón. ¿Cuánto tenemos que entregar? Todo lo que somos para Él. Ese es el sacrificio espiritual que Él quiere, porque hemos recibido la respuesta espiritual, vivimos mediante la obra del Espíritu Santo, nos guiamos y tenemos nuestra respuesta espiritual, y nuestros sacrificios, ¿cómo tienen que ser? De esta forma. Todo, como dice al final el texto, mediante Jesucristo. Que al final es por donde tiene que ir todo. Todo mediante la obra de Jesucristo, la gracia de Jesucristo y el motivo de Jesucristo. Todo al final tiene que pasar por ahí. ¿Pero de qué sirve todo esto? Hemos empezado hablando de una edificación que es la iglesia, y aquí Pedro va a deciros lo que es una iglesia. Va a hacer una serie de referencias en el versículo 9, que son un poco que pueden ser tomados de Deuteronomio capítulo 7, versículos de 6 al 9, y tiene 4 partes, tiene varias. Nos dice la palabra, vamos a leer, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiere decir con estas cosas? Está hablando de un linaje escogido, es decir, es un pueblo, lo podemos traducir así, de una forma más literal, pueblo de elección, un pueblo escogido. Dice la palabra que Dios escogió a Israel siendo el más pequeño de los pueblos, para hacer una nación grande, una nación que sea, como hablamos ayer, origen de bendición. Dios escoge a Abraham para a través de él levantar la nación, y le dice, a través de tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Es el pueblo escogido para que Dios pueda colocar su pacto. De lo más pequeño e insignificante, a venir Dios mismo en esa nación para dar una respuesta absoluta a todos. Así que sí, pueblo escogido por Dios, hoy también lo somos. Porque Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y Dios nos ha dado la respuesta sabiendo, conociéndonos y llamándonos desde ese momento. Así que la iglesia Aposento Alto es una iglesia escogida por Dios. Una iglesia escogida que además dice que somos sacerdocio real o sacerdotes reales. Es decir, regios del rey. ¿Qué rey?
Pues el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al servicio de aquel que es todopoderoso. Porque como somos casa espiritual, todos, y nos unimos juntos, hacemos la gran morada de Dios. Por lo tanto, somos sacerdotes del Rey, con las características de quien va a administrar un lugar santo. Una persona que dedica su vida por el Evangelio. Una iglesia que vive por y para el Evangelio, más que por otras cosas. El sumo sacerdote, que es Cristo, como dice Hebreos, nos escoge a nosotros como sacerdotes. Y nos escoge pasando por alto nuestras imperfecciones. No nos escoge a nosotros porque seamos buenos, preciosos o estupendos. ¿Por qué nos habrá escogido entonces? Quizá algún día nos lo explique, ¿verdad? Pero no voy a invertir tiempo en pensar por qué me ha escogido. Voy a invertir tiempo en agradecerle a Dios, a Cristo, todo sumo sacerdote, absoluto y eterno, que me acepta a mí sin ningún tipo de vergüenza. Y no se avergüenza de mí. No se avergüenza de cómo soy ni de mis errores. Efesios 2:19. Sino que además nos llama hermanos, nos llama hijos, nos llama amigos. Así es como nos llama Cristo. Somos una nación santa. Juan 17:16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una nación santa, ¿qué quiere decir? Apartada, guardada, protegida, ¿para qué? Para la obra del Evangelio. Así que sí, somos una nación santa y apartada. Que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Como leímos ayer en el entrenamiento de obreros. Que vivimos en carne, pero no nos guiamos por ella. Que nuestra ciudadanía no es la que tenemos aquí, sino que es la que está en los cielos. Somos una nación apartada por y para Dios. Un pueblo con una identidad distintiva. Vivir para Dios. Si tenemos que tener una identidad, que sea esa. Si la gente tiene que vernos y opinar algo sobre nosotros, que sea así. Ellos son esto, lo otro, lo que sea, son personas que viven para Dios. Para ellos será una locura, será una estupidez, no tendrá coherencia, pero es nuestra identidad distintiva. Y finalmente, en cuarto lugar, dice que somos un pueblo adquirido. Lo podemos traducir como pueblo para posesión. Es decir, es como, el sentido es un poco esa posesión que tú adquieres y guardas como un tesoro. Una posesión es mía, es algo preciado que guardo, que tengo, comprado además ¿cómo? ¿Cómo se ha adquirido este pueblo? ¿Cómo se adquirieron estas personas que estamos aquí? ¿Qué es lo que le costó a Dios? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo pagó nuestras vidas, nos rescató, no fue gratis. Para mí sí, que es por gracia, pero no fue gratis. Hubo un pago muy grande, muy importante. Ese pago que Cristo terminó diciendo, consumado es, ya está la obra hecha, ya está mi pueblo comprado con mi sangre, ahora es mío, es mi tesoro. Es como la parábola de el terreno donde había un tesoro, y cuando lo descubre alguien, ¿qué hace? Va corriendo, se calla, invierte todo lo que tiene para comprar ese campo, porque hay un tesoro que quiere, que vale mucho más que todo lo que ha invertido. Pues eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Donde la gente ve un campo, ve un terreno seco, árido, sin gracia, sin valor, sin nada, Cristo vio algo importante en nosotros. Vio algo mucho más profundo que la tierra y dio todo lo que tenía para poder adquirirlo, porque era un valor. Nosotros somos ese tesoro. No es el sentido original de la parábola, pero lo hemos torcido un poco para explicar esto. Es ver algo que vale tanto que yo doy mi vida por ello, porque merece la pena.
para que yo ahora pudiese estar vivo como esa roca viva, un día a Dios le pareció una buena idea hacerse hombre como nosotros, sufrir como nosotros y morir como nunca vamos a morir nosotros. Le pareció una buena idea. Vio y dijo, voy a por ello, porque merece la pena. Parece mentira que un Dios tan grande y tan todopoderoso le merezca la pena morir de esa forma tan injusta y despreciable por salvar a unos seres tan pequeños e insignificantes como personas. Dios tan infinito se humilla de tal forma solo para salvarnos. Y le pareció bien. Como cuando era Jacob con Raquel, ¿no? Como hemos estado viendo los patriarcas, se me van los nombres a veces. ¿Cuántos años trabajó por ella? ¿Cuántos? 14. Los primeros 7, pero luego que le dijo el suegro, te doy a la extra, otros 7 años trabajaré por ella. 7 y luego otros 7 después con ella, pero 7 años trabajando. ¿Y qué dijo? ¿Que le parecieron? Pocos. Así es Dios con nosotros. Merece la pena invertir, dar, entregar todo para poder salvar a estas personas de Génesis 3. Para poder adquirir ese pueblo, pero ese pueblo ¿para quién? Para mí. Es decir, Dios no compra y abandona y olvida. Dios compra y guarda en sí. Versículo 10, todos iguales, mismas bendiciones. Dice el texto, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, porque estamos en Cristo. Conclusión, ¿para qué somos iglesia, somos edificación? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para esto servimos. Para esto servimos. Mostrar la grandeza de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en el mundo. Sacarnos de la oscuridad, sacarnos de la muerte, sacarnos de nuestros delitos y pecados, sacarnos de la culpa y del destino de la muerte y llevarnos ¿dónde? A esa luz que es admirable. Es estar en la incredulidad para que Dios nos lleve a través de la fe a ese lugar perfecto en el cual nosotros estamos, no en esta tierra, pero sí espiritualmente. Una luz admirable que es el poder absoluto de Dios para hacer lo que nosotros no podíamos. Todos muertos en delitos y pecados, todos muertos por causa de la obra del pecado, hemos pecado todos, todos injustos delante de Dios. Pero lo que para nosotros era imposible, para Dios sí lo es. Y ahí es donde mostró ese poder y esa luz admirable que es la luz del Evangelio y de Cristo, Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9, y con eso terminamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que os bendigo en el nombre de Cristo, para que podáis y podamos ser esa iglesia de piedras vivas, levantadas por Cristo, en Cristo y para Cristo, y que podamos también nosotros ser esa morada espiritual en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y así podremos vivir en esa gracia abundante y preciosa y en esa luz en la que nosotros estamos. Amén. Padre, te queremos dar gracias en este día, en esta mañana, en la cual nosotros estamos testificando que Jesús es el Cristo, que Él es el ungido,
Él es aquel que vino a aplastar la cabeza de la serpiente, es aquel que deshizo las obras de maldad, es aquel que ha resuelto el problema de Génesis 3 como el sacerdote que limpia el pecado del pueblo a través del sacrificio que Él hizo, Cristo, una vez para todos. Gracias, Padre, porque tenemos la respuesta de encontrarnos contigo, de poder ser morada tuya en cualquier lugar, en cualquier momento, de poder tener al Espíritu Santo que nos da fuerza, nos guía, de poder tener esa gracia de Jesucristo que es absoluta. Gracias, Padre, porque somos morada levantada por ti y para ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.